Estamos en el año 18 a.C. El estirado Augusto es el primer emperador de la familia Julia Claudia. La dinastía va a contemplar un descenso de 95 años a la máxima depravación. Augusto llega al poder tras una traumática guerra civil. Es un militar brillante que establecerá la supremacía de Roma desde el Atlántico al Mar Negro, desde el Sáhara al Canal de la Mancha. Es una expansión que genera una ola de decadencia contra la que el austero Augusto luchará durante toda su vida. Un festín en particular, celebrado por un rico financiero llamado Bedio Polión, en honor de su protector Augusto, simboliza este conflicto. Los historiadores de la época, Séneca y Plinio, que contaron con detalle la comida, la vieron como un cuento moral que revelaba los vicios de la gula y la crueldad. Para los nuevos ricos de Roma, los excesos y extravagancias en la mesa eran la prueba de haber llegado a la cima del éxito. Los manjares incluían lirón asado o caracoles engordados con carne cruda. Incluso hay flamencos en el menú. Sin embargo, el pescado es el tesoro del día. Normalmente, es el hombre el que se come al pez. Sin embargo, este festín es diferente. Se va a dar a un hombre de comer a los peces. Unas anguilas devoradoras de hombres. El festín tuvo lugar en la lujosa finca de Bedio Polión junto a la playa, Villa Posilipo, a 2 días de viaje al sur de Roma. Los romanos consideraban la bahía de Nápoles el punto más bello de la costa occidental de la península, y por eso todos querían su finca allí. Los preparativos de la fiesta empiezan muy temprano. Unos suelos con mosaicos que muestran las riquezas del imperio y la buena posición de la casa se barren con cuidado. Se limpian los vasos de cristal, que desempeñarán un papel importante en el drama de este día. Bedio Polión, que conocía a Augusto desde hacía tiempo, se contaba entre los auténticos amigos del emperador. Pero si recibía a Augusto para comer, no era la visita de cualquier viejo amigo, porque comer con el emperador siempre era algo grande. Por eso la elección de la comida para el festín es fundamental. Séneca cuenta que Bedio Polión no reparó en gastos para su invitado imperial. El financiero necesitaba cientos de esclavos para gobernar su hacienda. Para 2 de sus sirvientes, el día empieza yendo de compras. Para uno de ellos, Catón, el día acabará en una lucha a vida o muerte. El mercado es un microcosmos del imperio. Para un romano rico, la clave de un gran banquete era desplegar sobre la mesa todos los frutos del imperio. Higos y melocotones de África, ostras de los mares del norte, vinos de Grecia. El pan recién hecho es de grano importado del norte de África. A media mañana, Catón regresa a Villa Posilipo acarreando una ánfora nueva llena de aceite de oliva virgen de la región y la cesta de la compra. Hoy es un gran día para otro esclavo de la casa. En cierto sentido, el esclavo más importante de las comidas romanas es el chef. No se trata de alguien que permanece en la sombra, es un personaje famoso, como los chefs de la actualidad. Los romanos se quejaban de tener que pagar más por un buen chef que por cualquier otro tipo de esclavo. El menú de hoy incluye manjares muy conocidos: ostras frescas, cordero asado al humo del romero fresco, pero otros platos son algo menos corrientes. Un autor de libros de cocina es ahora mismo el más comentado de Roma. El plato distintivo del maestro cocinero Apicio es lirones rellenos. En muchas cocinas romanas se guardan en jaulas donde se los engorda con sobras. Las instrucciones del maestro son muy precisas. Los lirones deben rellenarse con cerdo picado, pimienta y nueces. Después deben asarse.
2 por persona está bien para empezar. Otra receta es la de los caracoles, que se pueden alimentar con leche fresca, pero que según Apicio saben mejor si se les atiborra de carne cruda. Cuando ya no caben en el caparazón, los caracoles deben freírse ligeramente en aceite y servirse con un aliño de esencia de anchoas y vino blanco seco. Para el nuevo rico Ovidio Polión, la presentación correcta de la comida en un banquete es vital. Por eso, esclavos como Catón saben que cualquier error puede acarrear un grave castigo. Existe en cuanto al festín una contradicción moral que refleja el conflicto entre los valores romanos tradicionales y los de los nuevos ricos. Los romanos son un pueblo de origen campesino y deben subsistir únicamente con productos del campo. Evidentemente, quien subsiste a base de productos del campo suele acabar deseando algo más. Y para el snob gastronómico romano, la esencia del lujo acaba siendo la carne blanda a punto de putrefacción, pero que retiene la suculencia original. Los peces exóticos cultivados en estanques artificiales son la demostración perfecta de la nueva riqueza. Lo ideal es instalar un estanque de peces justo bajo la finca. Y en la gloriosa finca de Sperlonga encontramos un comedor justo en medio del estanque. Es imposible un pescado más fresco. Cerca de Villa Posilipo, los restos arqueológicos de Sperlonga muestran la obsesión de los romanos con el cultivo de los peces. El favorito de Ovidio es la lamprea, un carroñero parecido a la anguila, que no solo se puede comer, sino que se le puede entrenar para que devore carne humana. En lugar de una mandíbula con dientes, posee una ventosa redonda que se pega a la piel de su presa mientras rasca la carne con su lengua dentada. En las paredes de los estanques se ven los pequeños nidos, hechos con barro, donde pueden criar y esconderse. Una lamprea necesita oscuridad. Puede enroscar el cuerpo en la cavidad artificial y sacar la cabeza. Devorar o ser devorado. Una cruel tumba de agua espera a cualquier esclavo que ofenda a su amo. La llegada del emperador a Villa Posilipo provoca cierto nerviosismo. A pesar de venir acompañado de su esposa, Augusto tiene la reputación de afirmar su autoridad tanto en el dormitorio como en el campo de batalla. Cuando el emperador venía a cenar o a estar con nosotros, una de las preocupaciones de su anfitrión era si intentaría o no flirtear con su esposa, porque aquello generaba una gran tensión en la casa. ¿Qué hacer? En el caso de Ovidio no hay elección. Hay que sonreír y aguantar. El protocolo correcto en el banquete es esencial. En un buen banquete hay una buena coreografía. La parte más importante de la etiqueta en el festín es dónde se sienta cada uno, ya que según el lugar que se ocupa en la mesa, uno conoce su posición social. Tenemos el área de invitados de Estado, que se llama Locus Consularis, desde donde se tiene la mejor vista de toda la sala. E inmediatamente a su lado derecho está el anfitrión. Se consume vino añejo, utilizando unos objetos carísimos recién adquiridos por el propio Ovidio. Los vasos de cristal son una tecnología reciente que solo puede verse en los hogares más refinados. Eran extraordinariamente caros. Eran artículos de coleccionista. Así es como alardea de su última adquisición. Que uno se rompiera sería una calamidad. Los artistas entran en escena y el vino corre. Se produce una conversación festiva entre Augusto y Ovidio. ¿Sun es glires novi?
¿Son frescos estos lirones? ¿Es Nehebrius iterum? ¿Ya vuelves a estar borracho? El vino permitía esa fácil convivencia tan crucial en la cultura romana. En la cena nos hacía libres y amables, capaces de llevarnos bien con todos. Contribuía a la sensación de convivencia y amistad imprescindible en cualquier buena fiesta. Para hacer sitio a más comida y más vino, no es extraño que un invitado salga del cuarto a vomitar. Salir en plena cena para vomitar nos puede parecer repugnante, y de hecho lo es, pero para los antiguos romanos no llevaba el mismo estigma social. Era una práctica muy extendida, y cuando nos fijamos en algunos de los menús que se preparaban, nos resulta aún más comprensible. Con la fiesta en su apogeo, existe incluso la posibilidad de que una joven esclava satisfaga la notablemente activa libido del emperador. Para un aristócrata romano es el final perfecto de un banquete perfecto. Como los hechos están a punto de demostrar, Augusto domina la escena. Se oye un ruido. Todos los invitados miran a un esclavo de pie junto a los restos de un vaso de cristal. El esclavo está aterrorizado, porque sabe que su dueño, su amo, es de los que castigan a los esclavos arrojándolos a un estanque lleno de lampreas devoradoras de hombres. Anguilas. Una muerte horrible. La fiebre devoradora está a punto de desatarse. Por tirar un vaso de valor incalculable, el torpe esclavo Catón se enfrenta a una muerte terrible: ser devorado vivo por anguilas asesinas. Para el anfitrión Bedio Polión, el vaso vale más que el hombre. Solo su invitado, el emperador Augusto, puede evitar que las anguilas despedacen a su próxima víctima. Augusto en persona impide que esto ocurra. Le aterra la conducta de Polión. Y ordena que se vacíe el estanque de peces y se rompan los demás vasos de cristal para dar una lección a su amigo. Catón sobrevive, los vasos no. La historia simboliza un choque de culturas morales. Augusto desea invertir la corriente de opulencia y crueldad que asola un imperio de nuevos ricos. En tiempos del banquete, Augusto era plenamente consciente de que había que reforzar la moralidad. Y Ovidio escribe una conmovedora estrofa en la que viene a decir que sería maravilloso que Augusto diera ejemplo, haciendo él lo que desea que hagan otros. El apoyo de Ovidio, el principal poeta de la época, es aceptado en principio por Augusto. A pesar de ser él mismo un libertino, el emperador introduce nuevos edictos morales sobre el matrimonio y el adulterio. Las nuevas leyes solo se aplican a la clase senatorial o gobernante. Las clases bajas quedan fuera de su aplicación. Augusto se aferró a la legislación moral para que la gente creyera que se volvía al buen camino, que esta iba a ser la Roma de antaño, que iban a hacer valer su herencia y a cometer empresas más grandes. Los historiadores no saben precisar qué efecto tuvo la ley sobre el clima moral dominante a pie de calle. El romano medio no se ve realmente afectado por la cruzada moral contra la aristocracia. Puede que lo viera como algo bueno o algo malo, pero no hay modo de saberlo. Este nuevo régimen sufre un inmediato contratiempo procedente de una fuente. Su autor es Ovidio y se llama El arte de amar. Este contiene consejos prácticos sobre técnicas de seducción e incluso posturas sexuales y coloca al principal poeta de Roma en conflicto directo con el emperador. Ya entonces, como ahora, el romance y el amor eran el centro de la búsqueda del placer. La vida amorosa de dioses mitológicos como Venus, Marte y Diana se encontraban en el centro del arte y las decoraciones romanas. A menudo asumían la forma de cuentos educativos sobre el engaño y los juegos sádicos de poder.
Para ayudar a los simples mortales a encontrar el amor de verdad, los escritores romanos componían poemas optimistas que elogiaban las virtudes tradicionales: fidelidad, esperanza y belleza. En su Ars Amatoria, escrita en el año 1 a.C., Ovidio se vuelve incluso más práctico. El arte de amar de Ovidio fue el manual de sexo de su tiempo. Debió de leerlo todo aristócrata que pudo hacerse con él. Enseñaba a los hombres a atraer, mantener y engañar a las mujeres. Enseñaba a las mujeres a atraer, mantener y engañar a los hombres. Se trata de una obra muy importante. Los consejos de Ovidio los lee la propia nieta del emperador, Julia, cuya escandalosa vida sexual quebranta flagrantemente el nuevo orden moral. Ovidio aconseja que en la cama, la chica de muslos jóvenes y pechos perfectos se abra con el cuerpo hacia abajo. A su amante le dice: cuando alcances el lugar donde a una chica le gusta que la toquen, no dejes que el pudor impida que lo acaricies. La popularidad del manual demuestra claramente que los jóvenes romanos se resisten al tono virtuoso que el emperador pretende restablecer. A medida que Augusto envejecía, se volvía más y más conservador. Y al mismo tiempo, como parecía que nunca iba a morir, los jóvenes de Roma empezaron a considerar extremadamente tediosas estas eternas trabas morales de Augusto, que de joven fue de todo menos puro. Ovidio es un símbolo de este pensamiento. Incluso se rumorea que el poeta sigue su propio consejo manteniendo una aventura con Julia, naturalmente en el mayor de los secretos. Los poetas romanos suelen presentar la escena de la comida como preludio a la asignación, al encuentro que se producirá después, representado por los amantes bebiendo vino juntos e intercambiándose la copa del beso. La copa del beso era una copa de vino que la amante tomaba de un esclavo. Le daba un sorbo y le decía al esclavo que se la llevara a su amante, que bebía del mismo lugar donde ella había posado los labios. Para avivar aún más las llamas del amor, Ovidio propone el uso de afrodisíacos. Los romanos creían efectivamente en pociones amorosas, afrodisíacos y otros métodos para satisfacer sus pretensiones sexuales. La receta de Ovidio para el Viagra romano empieza con piñones machacados. Otros ingredientes clásicos incluyen mostaza blanca y pimienta, e incluso cebollas cocidas. La cosa no está libre de complicaciones. Se cree que los alimentos que provocan flatulencia son afrodisíacos naturales. La poción de amor más potente que una mujer puede tomar es el sudor de gladiador. Este ingrediente increíblemente caro se utiliza en lociones de lujo para mujeres desesperadas de Roma. Para Julia, maquillarse es una parte esencial de preparar una gran salida nocturna. Las heces de paloma sirven para esconder lunares y granos de la cara. El excremento de cocodrilo, un artículo muy preciado, elimina las pecas. En esta época, Ovidio lleva por su tercera esposa, de modo que si el poeta y Julia viven una aventura, esta es clandestina. El amor romántico tiene lugar, por definición, fuera del matrimonio, es puro placer. Por ello, es importante tomar precauciones para evitar un embarazo. Los preservativos de la época están hechos con tripas de oveja, una solución práctica, aunque no demasiado atractiva. El arte de amar detalla las mejores técnicas amatorias. Por ejemplo, Ovidio dice a las mujeres de torso largo que les conviene adoptar la postura en la que el hombre pueda verles y admirarles la espalda. Basándose en los manuales de sexo existentes y de los que tenemos fragmentos, crea historias divertidas sobre las distintas posturas que se describen. Sin embargo, el emperador Augusto no le ve la gracia. Sus reformas morales se ven desestabilizadas por la Ars Amatoria.
El poema recomienda los monumentos de la Roma de Augusto como el mejor lugar para seducir a una mujer. En una sociedad en la que los monumentos representaban el éxito militar de Augusto y su programa de restablecimiento de los valores familiares romanos, nada puede ser más insultante. Con trágicas consecuencias para Ovidio, Augusto finalmente decide actuar. El éxito editorial de Ovidio, El arte de amar, está minando descaradamente los intentos del emperador Augusto por restablecer los valores familiares. La propia casa imperial es famosa por su depravación. Primero Augusto exilia a su hija por sus prácticas inmorales. 7 años después, su nieta Julia es también desterrada de Roma. Como los rumores han relacionado a Ovidio con Julia, el destino del poeta está sellado. Pocos meses después del exilio de ella, él es desterrado al Mar Negro. Ovidio escribe súplicas apasionadas a Augusto buscando su perdón, pero no lo consigue. Jamás conoceremos toda la verdad sobre el exilio de Ovidio, pero él nos cuenta que fue debido a un poema y a un error. El poema fue claramente El arte de amar. El error lo desconocemos, aunque sí sabemos que fue exiliado más o menos por la misma época en que Augusto exilió a su nieta Julia por inmoral. Un Ovidio destrozado muere en el exilio apenas 9 años después. Sin embargo, el anciano Augusto está nadando contra la corriente de la amoralidad. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar la ciudad de Pompeya, quitando el polvo volcánico que la tuvo enterrada 2000 años, quedaron sorprendidos por la belleza y sofisticación de los frescos que descubrieron. También quedaron asombrados por el despliegue de temas eróticos. ¿Estaba Pompeya llena de burdeles? ¿O acaso el vicio romano era distinto al vicio actual? Examinando las pruebas de la vida en Pompeya, los estudiosos han reconstruido la respuesta. La historia que han descubierto son a la vez aclaradoras y chocantes. Para los romanos, Pompeya no era un lugar especial. Es mucho más especial para nosotros por lo bien que se ha conservado. La bahía de Nápoles era un destino de vacaciones, un lugar donde a los romanos les gustaba ir de fiesta. Está muy claro que cuando la élite romana buscaba un lugar adecuado para relajarse, quería un paraje hermoso. Este se fue convirtiendo, supongo, en un cruce entre Mónaco, Las Vegas y Beverly Hills. Era el lugar al que había que ir, donde nos tenían que ver, donde poder saborear los placeres. Los propietarios de las fincas de Pompeya pagaban una fortuna a los mejores artistas para que les decoraran sus paredes. Los frescos muestran el lujo de Roma. Nos ha sorprendido mucho el grado de lujo y riqueza que vemos en la Pompeya que excavamos. En su mejor nivel, una finca fabulosa como la Villa de los Misterios probablemente alcanzaba niveles comparables a los de Roma. Pero una de las cosas interesantes de Pompeya es que vemos lo que se puede llamar un efecto cascada. El lujo de la gran élite de Roma se extiende hacia abajo, abarcando un amplio sector de la sociedad. Los orfebres, los joyeros, hasta el llegar a los depiladores de axilas. Hemos descubierto tumbas de depiladores de axilas. El lujo genera una gran cantidad de empleo. Uno celebra su buena fortuna exhibiendo aquello que le da placer. Y eso incluye, en contraste con nuestra propia sociedad, imágenes explícitas de sexo. Estas imágenes se encuentran en un salón junto a la cocina, una sala que usan a diario mujeres, niños y visita.
El uso en Roma de imágenes sexuales a menudo nos choca y nos hace pensar, esto es pornográfico. Pero lo cierto es que para los romanos, la representación estética del sexo entre dos personas era algo que gustaba ver, que había que disfrutar. Una colección adecuada de imágenes de un miembro de la élite incluía pinturas estilo Kama Sutra que mostraban las posturas sexuales y a los dioses entregados a la actividad sexual. Lo que hoy nos parece pornográfico estaba en todas las casas. Uno de los frescos más tristemente célebres se encuentra en el portal de la casa de los Beti. El dios Príapo es un favorito de los romanos. Su imagen a menudo da la bienvenida a los visitantes de una casa. Las representaciones de Príapo nos pueden parecer obscenas, pero para los romanos eran una forma de alejar los malos espíritus. Su propósito era distinto, provocar la risa. Les gustaba reírse de Príapo, que era una deidad fálica cómica, pero esa risa tenía un sentido. Los romanos no solo poseen una actitud distinta hacia la representación de la sensualidad, sino también hacia el propio acto de amor. Se trata de una sociedad patriarcal en la que cuentan los deseos de los hombres, pero no los de las mujeres. Los grandes machos romanos son dueños del mundo y de la alcoba. Cuando analizamos la moral sexual romana, nos parece ver en acción las ideas romanas sobre dominio y poder. La clave de la moral sexual romana es que el hombre romano, el cabeza de familia, podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera y con quien quisiera, ya fueran chicos, mujeres o esclavos. La distinción crucial no es de género o edad, sino de quién es el participante activo y quién el pasivo. Esta actitud se ilustra con la violación en masa de las Sabinas. La mitología romana decía que 800 años antes, la ciudad-estado se había fundado literalmente sobre un acto de sexo y violencia. El rapto de las Sabinas es una historia perfecta para los romanos que buscan sus orígenes. Para propagar el nuevo estado romano y ante la escasez de mujeres fértiles, los hombres romanos violaron a las mujeres de una ciudad vecina. Al final de la historia, las mujeres se someten y llaman marido a sus violadores. De modo que el Estado romano, la familia romana, se fundó sobre un acto de violación que se convierte en un acto de sumisión voluntaria por parte de las mujeres violadas. Para la mayoría de hombres romanos, el sexo no es más que un placer que debe aprovecharse y disfrutarse. En el sexo se trata de buscar una vida que genere el mayor placer posible y el menor dolor posible. Practicar buen sexo era una bendición, no algo que se hiciera de forma culpable o asociado con el pecado. Lo cierto es que el concepto de pecado sexual no tiene cabida en la mentalidad romana. La prostitución es legal. La palabra latina que significa arco es fornix, de la que deriva la palabra fornicación, que significa sexo entre personas no casadas. Las prostitutas suelen trabajar bajo los arcos. Los romanos no prohibieron la prostitución. Había prostitutas en la calle principal. Había burdeles junto a algunos de los edificios más importantes de Roma. Era una forma de aprovechar al máximo los beneficios, el porcentaje que ganaba el Estado en concepto de impuesto de prostitución. Y también para canalizar la energía sexual sin tener que recurrir a mujeres respetables, sino a mujeres de alquiler. En la Roma de Augusto hay 32.000 prostitutas registradas y el doble de no registradas, más o menos 1 de cada 10 habitantes. Augusto en realidad no tiene en cuenta la prostitución. Según las leyes matrimoniales, si un hombre practica el sexo con una prostituta, no es adulterio. Casi como si la prostitución fuese la válvula de escape que sostenía la propia ley antiadulterio. Vemos, por ejemplo, en las pintadas sobre prostitutas en Pompeya, que una sesión con una prostituta nos costará 2 ases, que es el precio de una copa de vino corriente. Y el mayor precio que encontramos es 16, que sería una copa de vino muy bueno, digamos el Falernian.
Los frescos de los burdeles de Pompeya no dejan nada a la imaginación del cliente. Unas fichas especiales que se utilizan para el pago poseen grabados similares. La profesión más antigua de Roma no se limita a los burdeles. Creo que es muy probable que la prostitución se asociara a menudo con las popinae, lugares donde se bebía y se jugaba, donde también la prostituta era importante. A pesar de las leyes contra el juego, estos antros del vicio al estilo del salvaje oeste se extienden por toda Roma. Son juegos como los nuestros, dados y cosas parecidas. Solo se consideraba una desgracia perder la propia herencia o la herencia de un hijo. Las penas por juego eran graves, hasta 4 veces lo apostado sobre la mesa. Las popinae son establecimientos obreros frecuentados por prostitutas de clase baja. Los de arriba prefieren que sus placeres carnales sean un poco más exclusivos. Los hombres de la élite solían poseer y comprar esclavos masculinos y femeninos muy bellos para su uso sexual. Pompeya, como cualquier otra ciudad de la región, cuenta con su propio mercado de esclavos. Este se encuentra en el centro de la ciudad, junto al foro. Allí, la élite puede comprar esclavos domésticos viéndolos desfilar al otro lado de una ventana. Los esclavos sexuales pueden ser caros. Podemos decir que se practicaba mucho sexo entre amos y esclavos, y también que no lo andaban escondiendo, porque esos esclavos se compraban en una plaza pública. Estas transacciones son completamente legales. Así, antes de decidir si proceder a la compra, es razonable que el cabeza de familia examine la mercancía. Hoy se habla popularmente de esclavos sexuales. No eran específicamente esclavos sexuales porque ningún esclavo podía negarse a cualquier proposición sexual. Sin embargo, comprar un esclavo bello y no usarlo para el sexo sería como comprar un Mercedes y no conducirlo. No tenía sentido. Cada uno utiliza su propiedad como desea. El objeto de deseo podía ser de uno u otro sexo. Existe una tradición romana de amistad física muy estrecha entre hombres mayores y jóvenes. Si un romano de entonces pudiera viajar por el tiempo al mundo moderno, quedaría asombrado al descubrir que dividimos la sexualidad en 2 grupos según el género del objeto de deseo. Dividimos a las personas en homosexuales y heterosexuales. Los romanos no tenían esa división. La belleza del objeto de interés es más importante que su género. Hay un periodo de una gran permisividad social para un joven, entre la adolescencia y el matrimonio, en el que se considera adecuado que explore el sexo con compañeros masculinos y femeninos. La copa Warren de plata del Museo Británico muestra claramente en ambos lados una relación estrecha entre 2 hombres. Se ven 2 hombres, uno con barba debajo y otro sin barba encima. Esto nos puede parecer chocante, pero a los romanos, que valoraban las imágenes del acto sexual como si fueran un regalo de los dioses, les habría parecido una hermosa representación de jóvenes divirtiéndose. Incluso más chocante para algunos fue un descubrimiento realizado en Pompeya en 1986, cuando las excavaciones de la ciudad llevaban más de un siglo. Ya se habían descubierto imágenes eróticas, pero en un día frío de febrero, un obrero extrajo entre los escombros unas imágenes que cambiaron nuestra idea del sexo romano para siempre. Encontramos el conjunto de habitaciones de techo cilíndrico que comprendían los baños suburbanos, un completo de piscina pública y baños. El lugar estaba decorado con mosaicos de Neptuno y otros dioses acuáticos. Sin embargo, un vestuario junto a los baños principales contaba otra historia, la de los tabúes sexuales.
Cuando aparecieron, los frescos eróticos de los baños suburbanos de Pompeya provocaron una ola considerable de sorpresa y asombro. Y una de las mayores sorpresas es que estas escenas increíblemente explícitas se pintaron en un cuarto con aspecto de ser muy público, del tipo que se encuentra en el típico baño romano, el vestuario que lleva a la sala fría, o que lleva a la sala templada, o que lleva a la sala caliente. Y no sorprende encontrar pornografía en Pompeya. Ya la habíamos visto en burdeles, la habíamos visto en muchas salas privadas, pero esto parece ser un despliegue público. Los baños ilustran gráficamente prácticas de desviaciones sexuales absolutamente prohibidas por los romanos. Las razones de ello son sorprendentes. Los frescos sexualmente explícitos de los baños suburbanos de Pompeya solo han estado abiertos al público desde 2001. Muchos los encuentran chocantes, aunque su propósito original puede haber sido hacer reír. No debemos ver carácter pornográfico en absoluto. Es más una forma de humor, porque son escenas pintadas encima de cajas con números, como si fueran las taquillas para depositar la ropa. Y podemos recordar dónde dejamos la ropa porque recordamos la postura del Kama Sutra a la que corresponde. Hasta un romano recuerda estas imágenes de vestuario porque ilustran tabúes sexuales. Cualquier uso de la boca, por ejemplo, está prohibido. La boca no debe usarse para ninguna actividad sexual, y la razón de ello no es la habitual. Lo que ocurre es que la boca no es solo la boca, sino la expresión de una persona y, por extensión, el rostro social del Imperio Romano. Probablemente la reacción de los romanos a estas imágenes de los vestuarios era distinta a la nuestra. Como muestran lo que los romanos consideraban comportamiento depravado, creo que su intención es humorística. También puede haber otra explicación. Puede ser que los baños se utilizaran como burdel. Y en el pensamiento romano existe una conexión muy estrecha entre el baño y el sexo. Ya en los tiempos de Tiberio, el sucesor de Augusto, los baños se habían convertido en el símbolo perfecto del enriquecimiento romano. El historiador de la época, Tácito, describió a Tiberio como, al igual que su predecesor, un gobernante cauto e inteligente, bajo el cual Roma y sus dominios prosperaron. El primer siglo después de Cristo fue un periodo notablemente rico en la historia romana. Por primera vez después de un siglo de guerras, Roma se encontraba en paz. Sin embargo, con la paz y la prosperidad llega el relajamiento de la moral. Cuando Tiberio, que empezó como gobernante autoritario pero benévolo, llega a los 70 años, deja un ejemplo de corrupción que abre una gran brecha en el régimen moral de Augusto. Marca el inicio de un descenso del imperio a la degeneración total. La escena de su crimen es el patio de recreo de un millonario al sur de Roma, donde nace la nueva moda de los baños. La bahía de Nápoles se confirma entonces como destino de placer bajo la dirección de un empresario llamado Sergio Orata. Para colmar la gran afición de la élite de Roma al marisco, crea los primeros lechos de ostras artificiales del mundo. Entonces, con los beneficios que obtiene, invierte en propiedades inmobiliarias. Empieza a vender fincas a la élite de Roma y, para atraer su atención, se le ocurre un invento espectacular: la piscina de agua caliente. Era una gran bañera bajo la cual se encendía un fuego para que el aristócrata romano pudiera, en pleno invierno, quizás en la época fría de la primavera, darse un agradable baño en estas aguas cálidas. Y Orata convirtió estas balnea pensilias, bañeras colgantes, en el accesorio imprescindible de cualquier finca. Era el lujo y no la necesidad el origen de...
Al tiempo que se proyectaban grandes construcciones utilizando el nuevo descubrimiento romano del hormigón, se construyeron acueductos gigantes para transportar agua. La moda de los baños impulsó en gran medida la economía romana. Bañarse era romano. Cuidar el cuerpo era romano. Y en toda ciudad aparecían un teatro, un baño y un templo en cuanto los romanos la conquistaban. Gran Bretaña había sido conquistada por Julio César, y los baños romanos mejor preservados se encuentran en Bath, al oeste de Inglaterra. En la mayoría de los baños el agua se calentaba con el sistema Orata de calefacción bajo el suelo. En estos, el agua caliente surge de un manantial natural a 45 grados. La piscina estaba cubierta por un enorme techo cilíndrico de 30 metros de altura. Los baños son ejemplo de lo mejor de la cultura romana. Significan saber combinar fontanería, ingeniería, comodidad y elegancia. Este lujo concreto tal vez marcara el ablandamiento de la mítica imagen del romano como hombre duro. Sin embargo, los baños sirven sobre todo como club deportivo, un lugar donde hacer ejercicio y ver a los amigos. Bañarse era un acontecimiento cultural, el momento central del día. Atendían los negocios temprano por la mañana desde el amanecer y tras acabar más o menos a las 2 de la tarde iban al baño. Se cree que los juegos estimulan el intelecto. Es popular una variación del backgammon, el ludus duodecim scriptorum, literalmente el juego de las 12 líneas. Los baños representan la victoria de la salud, la limpieza y la civilización sobre la barbarie. El pelo es importante. El bárbaro lo exhibe en largas matas. El romano civilizado lleva el pelo corto. Incluso se lo hace arrancar. Los baños también se asocian con el vicio. Sus empleados suelen ser esclavos que no se limitan a servir vino y alcanzar toallas, sino que además ofrecen servicios mucho más personales. Baños, vino y sexo para los romanos eran tres cosas inseparables. Uno se baña para dejar el cuerpo en un buen estado de relajación. El sexo es lo siguiente. Así, aunque algunos masajes son parte vigorizante de una visita a los baños, otros son más lúdicos. Estos son baños públicos. Los ricos y famosos como Tiberio tienen sus propios baños privados, los mejores para abandonarse a sus fantasías privadas. Huyendo de la presión e intrigas de la corte, en el año 26 después de Cristo, el anciano Tiberio se retira a su isla privada, Capri. Gobernará el imperio durante 11 años más, sin volver a pisar Roma. Debemos imaginarnos a un Tiberio viejo y cada vez más. Tiene más de 70 años, para él es muy cansado gobernar el imperio. Construye no menos de 12 fincas. Estos son los restos de una, la Villa Jovis. A pesar de encontrarse en lo alto de un monte, no le falta un gran complejo privado de baños. Los rumores de lo que ocurre aquí llegan hasta Roma. Se rumorea que el anciano emperador disfruta de prácticas sexuales extrañas y pervertidas. Incluso para un romano, Tiberio ha ido demasiado lejos. 2. Los baños de la antigua Roma representan el lujo y el progreso. Sin embargo, el emperador Tiberio utiliza sus baños privados de la isla de Capri para satisfacer sus fantasías perversas con niños pequeños. Según su biógrafo Suetonio, Tiberio los anima a excitar su frágil líbido bajo el agua. Una de las cosas que, en mi opinión, nos sorprenden una y otra vez de los romanos es su falta de objeción hacia la pederastia.
El sexo con niños era absolutamente normal, aunque solo fuera porque los esclavos se compraban siendo aún niños. Sin embargo, no es la conducta que se espera de un emperador, y menos con niños tan pequeños. Una conducta tan degradante asquea a sus críticos. Una forma de criticar a Tiberio era mencionar en términos muy detallados sus perversiones sexuales, una de las cuales era el uso de pececillos. Y esos pececillos son niños pequeños que nadan en los baños con él para excitarlo y atenderlo como peces pequeños rozando una vieja roca. Sin embargo, la terrible historia de Villa Jovis es incluso peor según el historiador Tácito. La extraordinaria depravación se convierte en crueldad asombrosa. Este acantilado junto a la finca mide 300 metros de altura. Al pie del mismo hay rocas afiladas. Cuando se aburre de abusar de sus pececillos, el emperador ordena que los arrojen por este mismo acantilado. Este acto salvaje tendrá consecuencias imprevisibles para toda Roma por medio de su sucesor Calígula. Puede incluso que el sobrino de Tiberio tomase parte en la muerte del anciano emperador. Se ha dicho que la muerte de Tiberio se ve facilitada por el prefecto de la Guardia Pretoriana y por la presencia en el cuarto de un joven Calígula, que lo hace con una almohada. Durante los 30 años siguientes y a partir de Calígula, los emperadores serán la quinta esencia del vicio en Roma. Sin embargo, el nuevo emperador empieza siendo un soplo de aire fresco. Cuando Calígula subió al trono en el año 37, era un líder muy popular, tras el seco Tiberio. El pueblo lo acogió con los brazos abiertos, y él tuvo una serie de gestos para aplacar al Senado y agradar al pueblo, en modos que su denostado tío no había conseguido. Sin embargo, solo tarda unos meses en sucumbir al poder absoluto. Para un emperador, gobernante supremo del mundo entero, las tentaciones eran ilimitadas. Y Calígula es el primer romano que llevó las tentaciones y las oportunidades que le brindaba el poder supremo a unos extremos que acabaron siendo legendarios. Tiene relaciones incestuosas con su hermana Drusila. Se impone a cualquier mujer de alcurnia que atrae su capricho. Trascena. Incluso amenaza con hacer cónsul a su caballo. Calígula está loco. Es malo y es peligroso ser conocido suyo. Unos pocos pececillos de Tiberio sobreviven a la muerte de este. Una opción es liberarlos, pero Calígula tiene otros planes. Se deshace de los pececillos de Tiberio, pero no concediéndoles la libertad ni quitándoles el sexo, sino ahogándolos. Son asesinados por haber realizado prácticas sexuales. Los historiadores creen que las perversiones del Calígula adulto pueden proceder en parte de su infancia. Calígula creció en circunstancias muy difíciles. Pasó gran parte de su adolescencia con su tío abuelo Tiberio, que era cualquier cosa menos divertido, en la isla de Capri. El mismo Calígula fue uno de los pececillos. El legado de Villa Jovis tendrá repercusiones terribles. El joven y traumatizado emperador no confía en nadie. Sus 3 hermanas se convierten en sus amantes. Drusila es su favorita. El incesto al que presuntamente Calígula se entregó con su hermana pudo tener 2 explicaciones. Por un lado, que actuara como una divinidad, y una divinidad podía hacer cualquier cosa. Por otro lado, que actuara como un faraón, pues los egipcios solían casar al faraón con su hermana. Ya profundamente perturbado al año de su reinado, Calígula cae gravemente enfermo. Se repone de la enfermedad totalmente desquiciado.
Ya fuera por epilepsia, esquizofrenia, encefalitis o cualquier combinación de ellas, no hay duda de que, tras los primeros meses de su reinado, las cosas fueron muy a peor. Calígula literalmente se volvió loco. Según Suetonio, cuando su adorada Drusila queda embarazada, la destripa para arrancarle el dios niño de su vientre. Ella muere tras una larga agonía. Es entonces cuando se entrega a los mayores excesos orgiásticos. Calígula obliga a las esposas de los aristócratas y de los ricos de Roma a desfilar junto a su mesa mientras dice: sí, no, la tomo, no la tomo. Y no son simples esclavas. Existen pocos tabúes sexuales para el macho dominante romano, pero obligar a la mujer de un patricio invitado a cenar a cometer adulterio durante la cena es sin duda uno de ellos. Cuando Calígula ha terminado con la infortunada mujer, cuenta a su marido hasta el último detalle del encuentro. Calígula mezcla sexo y violencia. En una rápida sucesión, mata a su hijo adoptivo gemelo, a su suegro Silano y a su prefecto pretor Macrón. No ha quedado constancia del efecto de esta depravación sobre la gente de a pie. Los historiadores hablan de la vida privada de Calígula, pero no del clima moral dominante en Roma. No recogen ninguna opinión de la calle. Lo que sí sabemos es que a Calígula, como a la plebe, le encantan las carreras de cuadrigas. Se vuelve muy apegado a su caballo favorito. Incitatus fue uno de los caballos más famosos de Roma y tenía su establo especial. Nombra sacerdote a Incitatus, le entrega una finca completa con suelos de mármol y paredes de marfil. Para evitar incomodar al animal, obliga a los habitantes de los aledaños del establo a mantener un juramento de silencio. Entonces Calígula amenaza con nombrar a Incitatus cónsul de Roma. Nombrar cónsul al caballo, aunque fuera un chiste, incluso un chiste malo, demuestra la capacidad de hacer lo que se quiera. Para los romanos, era casi la definición perfecta de un poder malo y sin control. A Calígula le gusta observar cómo se administra justicia a los maleantes durante el postre. Las cenas con ejecuciones debieron de estar entre sus actos favoritos, aunque creo que lo que pretendía con ello era fomentar un ambiente de miedo e impredecibilidad en su reinado. Era parte de su técnica de gestión. La técnica incluye una brutalidad pintoresca. Uno de los muchos relatos que cuenta su biógrafo Suetonio es el de un hombre al que sorprenden robando. Le cortan las manos, le colocan una soga alrededor del cuello y finalmente le obligan a caminar por el anfiteatro con un cartel colgado al cuello diciendo: esto es lo que se hace con los ladrones. La inscripción SPQR Senatus Populusque Romanus de los monumentos de Roma denota la importancia capital del Senado y del pueblo romano. Los senadores se consideran guardianes morales de Roma. Puede que desaprueben las atrocidades de Calígula, pero ni ellos ni ningún ciudadano romano puede detenerlas. Tras 4 años en el poder, una provocación casual a uno de sus guardias personales desemboca en su magnicidio. El fin de Calígula llega cuando éste ofende a la sexualidad de cierto miembro de la guardia pretoriana, que sencillamente lo mata. Lo sustituye su tío Claudio, que sufre de deformaciones físicas y mentales. Le costaba mucho caminar, tenía una cojera muy pronunciada. Y Claudio además tenía una tendencia muy desagradable a babear cuando se enfadaba.
Eran cualidades diametralmente opuestas a las que se esperaban en la vida pública de un romano de élite que debe saberse controlar en todo momento. Poco adecuado por ello para el liderazgo, Claudio es además un gran bebedor. Claudio tiene una gran reputación de comedor y bebedor. También se entregaba bastante al sexo, aunque creo que es el único emperador completamente heterosexual. Todos los demás parecen ser bisexuales, pero eso a él no se le atribuye. Por lo visto le gustaban solo las mujeres. Y ellas serían su perdición. Su tercera esposa, Mesalina, es también sobrina suya. La rama femenina de la dinastía es tan depravada como la masculina. Según Suetonio, alterna primero con los 1000 hombres de la Guardia Pretoriana. Mesalina es una ninfómana con un voraz apetito sexual. Mesalina, la mujer del emperador, se convierte en el blanco de los cotilleos a raíz de sus hazañas sexuales, del modo en que cría a sus hijos, de la posibilidad de que haya abortado para practicar más sexo y disfrutar de los placeres a los que tenía acceso desde lo más alto de la sociedad política romana. Se convierte en el tema de muchos cotilleos, mucho examen, mucha especulación. ¿Qué ocurría realmente en esa casa romana? ¿Cómo se vivía la vida? Las mismas preguntas que nos hacemos sobre los famosos de hoy. Mesalina es 35 años más joven que el torpe Claudio. A sus espaldas se acuesta con los hombres más apuestos de Roma. Y a veces, solo por divertirse, con los más feos. Para los moralistas romanos de su tiempo, sus sórdidas hazañas demuestran lo poco aceptable que resulta una mujer que asume un papel activo en cuestiones sexuales. Un episodio en concreto le garantiza un lugar en los anales de Roma y el vicio. Mesalina visita un prostíbulo en el que se pone como prostituta y acepta a cualquier cliente. De hecho, participa en una competición con la prostituta principal de la casa, cuyo nombre parece ser Escila, el torbellino. Mesalina compite con esta prostituta para ver con cuántos hombres puede estar cada una. Será la competición carnal más tristemente célebre de la historia de Roma. Es el relato de la ninfómana más conocida de la historia de Roma. La emperatriz Mesalina demuestra que el poder imperial absoluto corrompe absolutamente. Reta a la prostituta campeona de Roma a una competición. ¿Quién es capaz de satisfacer a más hombres en una sola noche? Como mujer casada debía ser fiel, pasiva y sumisa. Mesalina está claramente descontrolada, un vicio imperdonable para la élite de Roma. Durante la noche los clientes se suceden. La prostituta y la emperatriz van a la par. Al amanecer, con la marca de 25 hombres cada una, Escila, la prostituta profesional, se retira derrotada. La emperatriz está, según el historiador Juvenal, lasata viris necdum satiata. Cansada, pero aún insatisfecha. Y al final de la noche, según nuestras fuentes, Mesalina aún tiene ganas de más hombres y regresa al palacio imperial oliendo a perfume y a sexo, sin acabar de colmar sus deseos. Es una metáfora perfecta en términos romanos de lo que le ocurre a una mujer que ostenta el poder absoluto. Utiliza ese poder para colmar sus deseos más bajos, sus deseos de sexo. Existen límites incluso para la lujuria romana. Al igual que Calígula, Mesalina paga el precio de su épica depravación. Al pretender elevar a un amante a rival de Claudio, acaba ejecutada. En contraste con su agitada vida privada, el emperador triunfa como hombre de Estado. Claudio, en cierto sentido, lleva al Imperio Romano a un nuevo nivel. Hace que el Imperio cruce los mares y conquiste Gran Bretaña. Un gran logro que se celebra en Roma como un logro enorme del nuevo emperador.
En Roma ya no interesa ninguna legislación moral. 50 años después de su presentación, los edictos de Augusto se han ido olvidando. Roma se va convirtiendo en un crisol de culturas internacionales, con nuevos cultos que llegan del este, prometiendo un mundo de depravaciones y placeres secretos. La participación en cultos es, en gran medida, un placer privado en el mundo romano. Una serie de cultos desarrollaron una reputación de exhibir todo tipo de conductas reprobables, al menos a los ojos de la sociedad romana. Muy a menudo tenían la reputación de propiciar el exceso sexual. La relación entre cultos y excesos sexuales no era nueva. Los seguidores del dios Baco creían en beber mucho y frecuentar las fiestas. Baco es el dios del vino, pero su nombre en latín también es liber, que significa libre, un nombre que resume la actitud romana hacia Baco y hacia el vino. Nos hace libres. Como Plinio escribió en la época, in vino veritas, la verdad está en el vino. Licores como el brandy y el whisky estaban aún por inventarse. El vino era el licor más fuerte de la época. El culto a Baco fomentaba conductas tan licenciosas que llegó a prohibirse. Entonces se hizo clandestino. Se convirtió en sociedad secreta. El culto a Baco se dividió en células, pequeños grupos que se reunían regularmente de noche en grupos mixtos de hombres y mujeres, lo cual causaba una enorme ansiedad para venerar a Baco. En una bacanal, el exceso de vino desembocaba inevitablemente en la pérdida del autocontrol, un vicio cardinal en la antigua Roma. Algunos de los momentos más elocuentes de la sátira romana son imágenes de personas que se han dejado influir excesivamente por Baco, que acaban vomitando bajo la silla, que obligan a sus esclavos a limpiar lo que van dejando porque son incapaces de controlar sus propias funciones corporales. En una conducta igualmente repulsiva para los seguidores religiosos modernos, los devotos de los cultos romanos tradicionales solían practicar el sacrificio de animales. El emperador presidía las principales ceremonias de Estado. Claudio asistía, pero como romano ofreciendo sacrificio, se quedaba en segundo plano y exhibía la calma que se esperaba de una persona de su rango, dejando que otros mataran a los animales. Los sacrificios de animales en el mundo antiguo significaban la conexión entre dioses y mortales, porque los dioses participaban en el sacrificio con el ser humano y participaban en el banquete posterior. Si los dioses quedan satisfechos, habrá suerte en la batalla y una buena cosecha. Claudio también fomentó un culto oriental que hasta su reinado se venía practicando solo furtivamente. La diosa Cibeles era una madre tierra que prometía fertilidad, pero a cambio de un precio. Lo que asombraba tanto a los romanos como a nosotros en este culto era que el sacerdote debía castrarse a sí mismo para oficiar el rito. Existen pruebas de culto por todo el imperio. Esta es una auténtica grapa de castración encontrada en Londres. Para ser sacerdote de Cibeles, había que realizar un ritual de autocastración utilizando un trozo de cerámica. Un pensamiento aterrador. El sacerdote, una vez cualificado, puede oficiar un taurobolium. La ceremonia tradicional de iniciación de Cibeles, que incluye el sacrificio de un toro y el baño ritual en su sangre. Excavan un pozo, el iniciado desciende a su interior y se le tapa con unas planchas. Según el historiador Prudencio, se conduce un enorme toro fiero y desaliñado con ramos de flores a los lados y los cuernos cerrados sobre las tablas. El iniciado espera impaciente.
Entonces se mata a la bestia. La enorme herida emite un río humeante de sangre caliente. El iniciado echa hacia atrás el rostro, coloca las mejillas en el camino de la sangre y humedece la lengua hasta llegar a beber el líquido oscuro. Después había una sensación de que, literalmente cubierto con la ofrenda a la diosa, el iniciado se volvía más sagrado y más querido por la divinidad. El uso de la sangre es esencial en estos cultos. En el clima moral dominante, se toleran si se practican en privado. En público, en la arena, la sed de sangre se celebra. Nada ilustra mejor el desfase entre las interpretaciones moderna y romana del vicio que la muerte sobre la arena. Los juegos romanos son el símbolo de la búsqueda del placer, de la gran importancia del placer y el lujo para el romano del siglo I, un periodo en el que proliferan los edificios para el entretenimiento, anfiteatros y teatros por toda Europa occidental. El gusto romano se extiende por el imperio, el símbolo de un mundo que se congrega alrededor de su ocio. La muchedumbre goza con la crueldad de los juegos. Las mujeres fantasean con los gladiadores, pero en tiempos de Claudio, al espectáculo de carnicería sobre la arena se añadirá un nuevo giro. Es el año 47. Para conmemorar el 800 aniversario de Roma, el emperador Claudio organiza un espectáculo de 3 días, los Juegos Seculares. Se trata de una celebración de Roma como superpotencia. Con paz en el extranjero y prosperidad en casa, los romanos piensan confiados que su mundo es perfecto. La muchedumbre se espera un festival de sangre. Nada representa mejor la pasión romana por el placer a cualquier precio que la crueldad desplegada sobre la arena. Para la élite, el caos tiene su lógica. A medida que se expande el imperio romano, crece la ansiedad de las clases dirigentes por si el pueblo romano se estuviera ablandando al verse apartado de la violencia, la sangre y el salvajismo que había hecho grande a Roma. Por eso organizan cada vez más combates de gladiadores, para educar, dicen, al pueblo romano y recordarles su origen y sus deberes. La caza forma parte de la historia tradicional de Roma y recuerda a la multitud los placeres sencillos del campo. Por eso el día empieza con una caza y a continuación los animales luchan entre sí. Aunque los grandes felinos son muy aceptados, los elefantes, rinocerontes, jabalíes y antílopes importados de África a un alto coste también calman la sed de sangre. A continuación se lanza a criaturas salvajes contra víctimas humanas. En sintonía con la plebe, cuanto más caprichosa es la crueldad, más disfruta el sádico emperador. A Claudio le gustaba contemplar los castigos públicos. Solía condenar a morir a merced de las bestias. Los animales salvajes despedazaban a los condenados en el anfiteatro, la más cruel de todas las penas. A la hora de comer, los condenados mueren de forma imaginativa. Una muerte a latigazos siempre es bienvenida, pero también las decapitaciones. Combinar la pena capital con el entretenimiento es la cima del poder romano. Se obliga a convictos normales sin habilidades de combate a luchar entre sí. Los criminales luchan entre sí sin protección alguna con la intención de matarse. Es una forma de pena capital que a Claudio le gustaba especialmente. A menudo la muchedumbre se iba a comer y él se quedaba. Y después de comer, el espectáculo principal. El gladiador posee categoría de icono. Los campeones son muy famosos, una mezcla de estrella deportiva y leyenda del rock. Para la plebe, los juegos combinan la emoción de una final de copa con la subida de adrenalina de la guerra.
Podemos equipararlos a la gente que compra cacahuetes y perritos calientes. Les parecía muy bien la idea, no solo de sentarse a ver el espectáculo mientras comían, sino de animar a la matanza, animar a la muerte. La lucha es entre un retiario con red y tridente y un tracio con espada corta. El éxito del gladiador también se conecta con su destreza sexual. Una emoción añadida para las mujeres de la plebe. Excita sexualmente a las mujeres. Los gladiadores son siempre muy deseables. Ser amante de un asesino entrenado es la fantasía de muchas mujeres romanas. Los gladiadores eran sin duda objetos sexuales en la Roma imperial, y no cuesta imaginar por qué. Actuaban ante decenas de miles de personas llevando poca ropa y tenían un cuerpo muy bien formado. Se sabe que las mujeres ricas de la sociedad romana siempre intentaban irse a la cama con gladiadores. A los romanos les fascinaba el sexo y la muerte. La formación de un gladiador solía ser muy cara y su índice de supervivencia es mucho más alto de lo que cree la mitología popular. Sin embargo, en estos juegos seculares se le pone muy difícil al perdedor salir con vida. Muy pocas veces los gladiadores romanos luchaban a muerte. Sin embargo, Claudio impuso a los combates una condición muy difícil, muy peligrosa y muy poco frecuente: luchar hasta la muerte. Y se dice que sobre todo le gustaba ver morir a los retiarios, que luchaban con red y tridente, porque no llevaban casco y se les podía ver la cara en el momento de la muerte. Adicionalmente, la decisión de vida o muerte está en manos de la plebe. La señal para la vida es el pulgar hacia abajo, indicando que la espada debe quedar enterrada inofensivamente en la arena. La muerte se indica llevando el pulgar a la garganta. En estos juegos, la muerte del perdedor tiene garantía imperial. Incluso está a punto de aparecer una crueldad más imaginativa: las antorchas humanas. La versión tradicional de la historia nos cuenta que el reinado de Claudio acabó con un plato de setas envenenadas servido por su cuarta esposa Agripina. Era una madre ambiciosa que allanaba así el camino a lo más alto a su hijo Nerón. Una explicación mucho más ingeniosa de su muerte es que no lo mataron las setas, sino el médico. Primero come una seta y se siente algo indispuesto. El médico llega y para ayudarle a vomitar, le introduce una pluma en la garganta y en la pluma está el veneno. Con Claudio muerto, la poderosa Agripina instala a Nerón en el trono. Es el año 54. Un Nerón de 16 años hereda un imperio en la cima de su poder. La familia Julia Claudia, desde Augusto hasta Nerón, creó una sociedad singularmente próspera en el antiguo mundo mediterráneo, en la que una persona normal no tenía que temer que un ejército marchara a través de su ciudad, en la que cada uno podía atender sus propios asuntos. Las ciudades crecen y el comercio se expande. A pesar de las rarezas y excentricidades personales de cada emperador, el sistema en general prosperó. La hermosa villa de Oplontis, cerca de Pompeya, es un buen ejemplo de la opulencia del arte y la arquitectura que se encargan en este periodo. La lujosa casa, propiedad de la mujer de Nerón, Popea, posee incluso una piscina gigante. Si el aristócrata romano poseía algo, lo exhibía. La vida de Nerón es el vicio de Roma personificado. La relación con su madre Agripina es tan estrecha que se cree que son amantes.
En cuestiones de moralidad personal, Nerón se inspira en los griegos, una cultura conocida entre los romanos por su sofisticación, pero también por su degeneración. Le gusta contemplar a luchadores griegos pelear desnudos. Pero el voyerismo homoerótico no es la conducta que se espera de un emperador. A Nerón le gustaba el deporte griego. Los griegos suelen practicarlo desnudos. Y los romanos creían que esto llevaba a la corrupción, que no encajaba con su imagen viril. La bisexualidad del emperador no es en sí misma un vicio importante, pero lo es su falta de discreción. Cuando se muestra embelesado con su amante griego Pitágoras en público, ya ha ido demasiado lejos. Nerón lleva una vida privada muy pública. Su vida privada se ha vuelto pública y sus actos sexuales son actos públicos. De modo que ya nadie se pregunta qué ha sido de la legislación moral, porque está el ejemplo de un emperador que hace exactamente lo contrario, y además en público, mientras que Augusto lo habría hecho en privado. El hedonismo sin límites de Nerón se antepone a los asuntos de Estado, alineando a lo más vital de la soberanía del poder romano. Nerón jamás prestó atención durante su reinado a las personas más importantes para conservar el poder, es decir, el ejército. Fue el primer general que no hizo ni amago de encabezar el ejército ni le mostró respeto alguno. A Nerón le interesa más el espectáculo. Su error tendrá consecuencias desastrosas. A los romanos les encanta el teatro. Locales como el Teatro de Marcelo, construido en tiempos de Augusto, pueden alojar a 14.000 espectadores. Las mujeres mimo, aunque no mucho mejor consideradas que las prostitutas, suelen ser un gran éxito. Sin embargo, entre bambalinas se encuentra el mismo emperador. Esclavo de su arte, siempre tiene nervios antes de salir a escena. Nerón es una estrella nata. Tiene ojo para el espectáculo. Y esto hace que sintonice muy bien con la plebe de Roma, con las masas, porque un emperador capaz de proyectarse de forma espectacular es visible y accesible por todos. Nerón se ve a sí mismo como un profesional inspirado. Se coloca placas de metal en el pecho para fortalecer el diafragma. Incluso sigue una dieta estricta. Pero actuar en el teatro es una quiebra grave del protocolo imperial. Al adoptar los aires y actitudes de un actor, Nerón fuerza hasta el límite los tabúes romanos. Los actores están excluidos de la vida pública. El actor es claramente una de las formas más bajas de vida. La dedicación de Nerón al espectáculo ofende profundamente a las clases políticas de Roma. Impasible ante su desaprobación y para ganar público, el emperador fomenta un tipo de teatro que sabe que agradará a las masas. Se da un fenómeno al que se ha llamado charada fatal. Se trata de un espectáculo que desemboca en la muerte de alguien en escena. Y Nerón fue muy conocido por esto. Sabemos, por ejemplo, de un Hércules quemado en la pira, en el escenario. Puede haber sido parte de su imagen como hombre espectáculo el llevar este tipo de verismo, de realismo, a un público que sin duda lo apreciaba. Esto es espectáculo al estilo de Nerón. Con mucho, el mayor espectáculo de Roma es la carrera de cuadrigas, aquí en el Circo Máximo. 250.000 personas abarrotan las gradas en un día de emociones y caídas. La carrera de carros, el gran deporte de la era Julia Claudia, atrae a muchos más espectadores incluso que los combates. Los circuitos medían 600 metros. Un pelotón de hasta 12 carros tenía que salvar 13 giros bruscos a la izquierda para ganar. No contento con patrocinar las carreras, Nerón conduce su propia cuadriga. El emperador a bordo de un carro debió de ser todo un espectáculo. A la plebe le encantan las excentricidades de Nerón, pero este de nuevo está rompiendo tabúes sociales.
Aunque la carrera es un juego de ricos, los mismos conductores suelen ser esclavos. Una forma de describir la carrera de cuadrigas es carrera de demolición de Rolls Royces. Eran vehículos tremendamente caros, llevados por conductores muy entrenados y con una gran probabilidad de no acabar la carrera con vida. Lo que gusta de las carreras es que va de la mano del juego. Grandes cantidades de dinero, algunas muy considerables, cambiaban de manos. Pero eso era parte importante de la diversión de la carrera, y sin duda se ganaron y perdieron fortunas de este modo. Nerón está tan obsesionado con este deporte que llega a correr en Grecia en los Juegos Olímpicos. El ganador se conoce de antemano. Nerón participó en la carrera olímpica con un carro de 10 caballos. No fue capaz de controlarlo y se cayó. Pero no por eso los jueces dejaron de darle la corona. A Nerón, el psicópata, le gusta llamar la atención, pero es muy peligroso hacerle enfadar. Su reinado de terror está a punto de iniciarse. La dinastía Julia Claudia, con el estirado Augusto y sus sucesores el pervertido Tiberio, el loco maníaco sexual Calígula y su tío, el cruel Claudio, representa la era romana de la corrupción, decadencia y asombrosa crueldad en toda su triste gloria. Con Nerón la era alcanza la cima del exceso. El gran hombre espectáculo hace gala de una vena particularmente cruel, sobre todo con su propia familia. Nerón era un pariente muy peligroso. Asesinó a su medio hermano británico, se dice que envenenándolo. Hizo ejecutar a su mujer Arcadia. Es famoso su encargo de asesinato de su madre Agripina, a la que primero intentó ahogar, y cuando eso no dio resultado, hizo que la matara la Guardia Imperial. Y finalmente asesinó a su amada esposa Popea, a la que se dice que dio una patada en el estómago en pleno embarazo. El apetito de Nerón por la brutalidad sale de su círculo familiar hasta llegar a los recintos públicos. Las decapitaciones y crucifixiones siempre son populares, pero también el ver arrojar a los convictos desde la tristemente célebre roca de Tarpeya. Al pueblo le encanta contemplar ejecuciones en recintos como el de Pompeya. La humillación pública de las víctimas es fascinante y aterradora, pero también estimulante. El emperador comienza la ronda más salvaje de ejecuciones a raíz del fuego del año 64 que destruye el centro de Roma. Nerón rasguea o toca la lira, pero a 80 kilómetros de distancia. Tras el incendio de Roma, Nerón necesitaba culpables, y la tomó con un grupo conocido por muy pocos, el de los llamados cristianos. El cristianismo emergía del judaísmo para convertirse en fe autónoma. Nerón ve la oportunidad de ganarse el favor del romano de a pie, haciendo detener a los cristianos de la ciudad. Los cristianos eran poco populares porque no participaban en los festivales religiosos como los demás. Eran muy reservados. Sus reuniones eran secretas y había rumores sobre lo que se tramaba en ellas. La persecución tendrá consecuencias inesperadas que cambiarán el curso de la historia de Roma. Al saberse poco sobre los cristianos, estos aparecían como gente rara. Adoraban a un hombre crucificado por un magistrado romano por decir que era Dios. Creían que se levantaría de entre los muertos y comían entre todos una representación del cuerpo y la sangre de este criminal fallecido. Poco de esto puede ser apreciado por los romanos. Parecían una presa fácil para Nerón. Lo malo es que Nerón se excedió. Su imaginación diabólica hace horas extras. Se arroja a los cristianos a los leones para que los devoren.
Claramente se considera una forma de entretenimiento. A veces los atan a una estaca y un hombre azuza a los animales, a los que hay que enseñar a comer carne humana. Estos animales han sido enseñados. El sadismo de Nerón se descontrola. Nerón parecía disfrutar de las penas de muerte que repartía. Parecía ante todo entretenimiento para el emperador, y de la peor clase. Y aún empeora más. Como Nerón culpa a los cristianos de iniciar el incendio, para ajustar el castigo al delito, ordena cubrir a algunos de alquitrán y prenderles fuego. Se utilizan como antorchas humanas en recintos y para iluminar una fiesta en sus jardines privados. Un comportamiento bárbaro incluso para un romano. Los quemaban vivos. Los usaban como antorchas para iluminar de noche los contornos de la colina vaticana. Para el pueblo romano era demasiado cruel. Las penas se habían convertido en algo brutal. Para evitar la muerte, los cristianos solo tienen que renunciar a su fe. Su negativa a ello impresiona a muchos. La fortaleza que los cristianos muestran en la arena era tan impresionante que solía provocar conversiones. Se dice que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, y eso es en efecto lo que ocurrió. Que el espectáculo de unas personas dispuestas a soportar tanto en nombre de su fe fue tan inspirador que el número de conversiones superaba el de bajas. La colina vaticana en la actualidad, San Pedro, hogar espiritual de 1.000 millones de católicos, se levanta allá donde Nerón prendió fuego a aquellos primeros mártires. Según algunos historiadores, San Pedro fue una de sus víctimas. Nerón y su búsqueda perversa de entretenimiento desempeñó un cometido crucial en los primeros días de la cristiandad. También señaló el principio del fin de toda la dinastía Julia-Claudia. Nerón pierde el apoyo del pueblo de Roma tras el gran incendio porque no reconstruye la ciudad tan rápido como ellos querían. Su negativa a ocuparse de los más básicos asuntos de Estado también acaba alineando al Senado y al ejército. Se presentan un montón de problemas juntos, y el emperador parece ocupado en carreras de cuadrigas, conciertos de lira y obras de teatro, con lo que pierde popularidad. Se acrecentó el resentimiento contra él, cuenta el historiador Suetonio, cuando en plena hambruna del pueblo llegó un barco de Alejandría trayendo no grano, como se esperaba, sino arena para los luchadores griegos de Nerón. Al anteponer sus propios placeres egoístas al bien público, a Nerón se le escapaba el poder. También hace matar a varios mandos del ejército. Y es en parte el nerviosismo de estos mandos lo que les mueve al final a hacerse cargo de la situación y rebelarse. Ante las tramas extranjeras y las conspiraciones dentro de Roma, Nerón abdica en la práctica cuando decide esconderse. El Senado, creyéndolo ya un estorbo, decreta que debe ser arrastrado desnudo por las calles, golpeado hasta la muerte con varas y su cuerpo arrojado desde la roca de Tarpeya. Al oír acercarse los caballos de sus captores, Nerón se suicida. Es el fin de una era. El periodo desde Augusto a Nerón vio lo mejor y lo peor de la civilización romana. Una notable depravación y una asombrosa brutalidad junto a una opulencia de categoría mundial y un imperio en expansión constante. Para los romanos, esto no era nada contradictorio. Sus conceptos de vicio y virtud eran muy distintos de los nuestros. Se podía ser un romano virtuoso y practicar sexo con todos los esclavos de la casa. Se podía ser un romano virtuoso y comer colas de pavo real y lirones rebozados en semillas de amapola. Y se podía ser un romano virtuoso y oprimir y dominar a otros seres humanos de maneras que nos cuesta imaginar en el mundo moderno. Aunque estos excesos nos pueden parecer la representación de Roma y el vicio, a ojos romanos seguían siendo compatibles con la virtud.
La muerte de Nerón provocó un caos transitorio. Roma tuvo 4 emperadores en un solo año. Sin embargo, bajo Vespasiano, pronto se recuperó, y sin perder su apetito para el vicio, el imperio siguió adelante 300 años más.